Hola, buenos días. Como este asunto de la necesidad de la reforma constitucional en Salta está en pleno debate, me he propuesto grabar una serie de vídeos cortos cuya primera etapa está dividida en 4 partes. La primera parte, que veremos en este clip, está destinada a examinar la cuestión de los protagonistas. En la segunda parte me referiré a la oportunidad. En la tercera parte voy a tratar sobre el procedimiento y en la cuarta sobre el contenido. En cuanto a los protagonistas, la primera pregunta que hay que responder es: ¿quién decide en Salta que es necesaria la reforma de la Constitución? Y que conste que no es una pregunta técnica para un examen de derecho constitucional, sino una pregunta muy normal, casi de sentido común. Muchos responderán a esta pregunta: el gobierno. Es el gobierno el que decide cuándo y cómo se reforma la Constitución provincial. Pero la palabra gobierno en nuestro sistema presidencialista tiene un significado muy concreto, y cuando decimos gobierno no podemos decir otra cosa que el gobernador. El gobernador es el único que ejerce el gobierno en nuestra provincia. Por tanto, la primera respuesta obliga a una segunda pregunta: ¿es el gobernador de Salta el que debe decidir si se reforma o no la Constitución? Esto es una pregunta muy seria. Quien se anime a responder afirmativamente a esta pregunta, habría a su vez que preguntarle por qué. ¿Por qué cree que el gobernador es quien debe tomar la primera decisión de reformar la Constitución? Desde luego, la respuesta menos aceptable a esta pregunta es esta que dice: porque así se ha hecho siempre. En Salta, la costumbre contraconstitucional ha tenido un breve apogeo con la cavernaria sentencia de la Corte de Justicia de Salta, que hace años revocó el impecable fallo del juez Marcelo Domínguez, que declaró inconstitucional en su día la enseñanza compulsiva de religión católica en las escuelas públicas de Salta. En aquella sentencia de la Corte, recordemos, un juez, al que no quiero nombrar por su nombre, dijo que las costumbres religiosas del pueblo de Salta estaban claramente por encima de la Constitución. Más tarde, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso algunas cosas en su lugar en relación con este tema. Por tanto, el argumento este de que así se ha hecho siempre en contra de la Constitución ya no tiene ningún recorrido. Hay que buscar otra justificación para este protagonismo reformista del gobernador provincial. Pensemos, si la decisión de reformar la Constitución requiere de la sanción de una ley de la legislatura provincial, ¿por qué el gobernador no ha dejado que la iniciativa reformista la tome la legislatura? Es una pregunta muy interesante para responder. Y hay que preguntarse también por qué, si en la legislatura se ha presentado un proyecto de ley para someter la cuestión de la reforma constitucional a un referéndum, ha de prevalecer por sobre este proyecto el que envía el gobernador de Salta. No hay una especie de trampa aquí. Vamos a ver, esto quiere decir que los legisladores provinciales, los 60 diputados y los 23 senadores, los que no han tratado el proyecto de ley de referéndum, pero sí el proyecto de declaración de necesidad de la reforma que envió el gobernador, se fían más, valoran mucho más la iniciativa del gobernador que la decisión soberana del pueblo de Salta consultado en referéndum. Por supuesto, no son los 83 legisladores. Me consta que hay señores y señoras con muy buena intención que han resuelto ya de antemano votar en contra de este proyecto y que apoyan, desde luego, la celebración de un referéndum. Por eso no quiero meter a todos en el mismo saco. Finalmente, quiero decir que hasta aquí los protagonistas de la obra son solo dos: el gobernador por un lado y la legislatura por el otro. El pueblo de Salta, legítimamente interesado en la reforma, y probablemente el más interesado de todos en la reforma, ha sido excluido. Primero por decisión de la legislatura, que se ha negado a tratar el proyecto de referéndum, y después por decisión del gobernador, que decidió enviar un proyecto elaborado por él sin consultar a los ciudadanos interesados ni a las organizaciones libres de la sociedad civil. De momento es todo lo que puedo aportar en relación con los protagonistas de este proceso de reforma. Muchas gracias.